En este video analizaremos algunos ejemplos de cómo utilizar la distribución normal para el cálculo de probabilidades en diversas situaciones. Ahora bien, por lo general, al trabajar con una variable aleatoria x que se distribuye de forma normal, es decir, que tiene media o esperanza mu y desviación estándar o típica sigma, se hace necesario realizar una tipificación de la variable, de tal manera que ésta siga una distribución normal estándar o típica, es decir, se hace un cambio de escala o variable. Es decir, z que sigue una distribución normal estándar sería equivalente al valor de la variable considerado menos la media o esperanza de esta, partido todo esto por la desviación estándar o típica de la distribución considerada. Entonces, al hacer este cambio de variable, como dijimos, esta variable z se distribuye de forma normal estándar. Y de este modo se hace mucho más fácil trabajar con la variable, puesto que se puede utilizar la tabla de distribución normal estándar. Bueno, y en este caso utilizaremos la tabla que nos permite calcular la probabilidad de que la variable z, como habíamos dicho, sea menor o igual a un valor dado de esta. Es decir, la tabla indica una probabilidad acumulada, como se puede observar en el siguiente gráfico. Veamos ahora entonces un ejemplo. Se menciona lo siguiente: las estaturas de un grupo de 200 estudiantes se distribuyen normalmente con media 163 centímetros y desviación estándar 25 centímetros. Entonces, ahora se menciona la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante mida menos de 150 centímetros? Bueno, si consideramos la variable x correspondiente a la estatura de los estudiantes, podríamos mencionar entonces que lo anterior se traduciría a la siguiente expresión: la probabilidad de que x sea menor que 150. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, tendremos que hacer ahora la tipificación de la variable para poder trabajar más fácilmente con ella. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión. Esto va a ser equivalente a la probabilidad de que z, que como dijimos corresponde a una variable de distribución normal estándar, sea menor que el valor en este caso considerado de la variable x, que era 150, menos la media de la distribución considerada, en este caso que era 163 centímetros. Todo esto dividido en la desviación estándar de la distribución, que en este caso era de 25 centímetros. Bueno, si resolvemos estas operaciones, esto sería equivalente a la probabilidad de que z sea menor que menos 0,52. Ahora bien, si tenemos en cuenta la tabla de distribución normalmente solamente entrega valores positivos, entonces ¿cómo podríamos calcular esta probabilidad que en este caso arroja un valor negativo? Bueno, veamos gráficamente la situación. Como podemos notar en la gráfica, la distribución normal es simétrica con respecto a la media. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que menos a va a ser equivalente a la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que a, positivo en este caso. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la variable sea menor o igual que menos a es equivalente a la probabilidad de que ésta sea mayor que a, es decir, es equivalente a la probabilidad total, es decir, 1, menos la probabilidad de que la variable sea menor que a. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que esta probabilidad, la probabilidad de que la variable tome un valor negativo, sería equivalente a 1 menos la probabilidad de que la variable, en este caso z, sea menor o igual que 0,52 positivo, es decir, el valor anterior, pero ahora con signo positivo. Bueno, si buscamos esta probabilidad en la tabla de distribución normal estándar, vamos a obtener lo siguiente. Como el valor que tenemos que encontrar en la tabla corresponde a 0,52, en primer lugar tenemos que buscar 0,5 en la primera columna y luego en la primera fila tendremos que buscar la centésima correspondiente, es decir, en este caso 0,02.
Al hacer la intersección entre estos dos valores, podemos notar que el valor considerado en este caso sería correspondiente a 0,69847. Entonces, esa es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,52. Por lo tanto, obtendríamos la diferencia entre 1 y 0,69847. Si resolvemos esta diferencia, esto corresponde finalmente a 0,30153. Entonces, esta corresponde a la probabilidad de que un estudiante mida menos de 150 centímetros. Veamos ahora la siguiente pregunta relacionada con la misma situación. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante mida más de 170 centímetros? Es decir, tenemos que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 170. Entonces, tal como en el caso anterior, en primer lugar tenemos que hacer la tipificación de la variable. Entonces, tenemos que calcular en primer lugar la diferencia entre el valor considerado, en este caso 170, con la media de la distribución, que era 163 centímetros, y todo esto queda dividido en la desviación estándar, que era de 25. Por lo tanto, si calculamos estas operaciones, esto sería equivalente a la probabilidad de que z sea mayor que 0,28. Ahora bien, como sabemos, la tabla entrega probabilidades acumuladas. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esta probabilidad? Bueno, veamos gráficamente la situación. Como dijimos, tenemos que calcular, en este caso, la probabilidad de que la variable sea mayor que un cierto valor, por ejemplo, a. Bueno, para calcular esta probabilidad, lo que podemos hacer es hacer la diferencia entre la probabilidad total, es decir, 1, y la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor considerado. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que la probabilidad de que z sea mayor que 0,28 sería equivalente a hacer la diferencia entre 1 y la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,28. Entonces, si buscamos en la tabla este valor, 0,28, podemos notar que este corresponde a 0,61026. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre 1 y 0,61026. Si calculamos esta diferencia, obtendríamos finalmente 0,38974. Entonces, esta es la probabilidad de que un estudiante mida más de 170 centímetros. Ahora, en último lugar, vamos a analizar otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes se espera que midan entre 140 y 180 centímetros? Esto quiere decir que tendremos que calcular la probabilidad de que la variable x, que correspondía a la estatura, se encuentre entre 140 y 180 centímetros. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad de que la variable se encuentre en este intervalo. Bueno, tal como en el caso anterior, en primer lugar tendremos que hacer la tipificación de la variable. Es decir, esto sería equivalente a la probabilidad de que en este caso z se encuentre entre, en primer lugar, la diferencia entre el valor considerado, 140, y la media, que era 163, todo esto dividido por la desviación estándar, que sea menor o igual que z, y que z sea menor o igual que el valor considerado, en este caso en el otro extremo del intervalo, que sería de 180 menos la media de la distribución, que era 163, todo esto partido en 25, que era la desviación estándar. Entonces, si calculamos estas operaciones, en primer lugar, obtendríamos menos 0,92 y por otro lado, obtenemos 0,68. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que z se encuentre en este intervalo, entre menos 0,92 y 0,68. Gráficamente correspondería a lo siguiente. Si por ejemplo decimos que en este punto está
el valor de la variable menos 0,92 y en este otro punto 0,68 tendremos que calcular toda esta área bajo la curva. Es decir, en primer lugar tendremos que calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0,68, toda esta área bajo la curva, y hacer la diferencia con la probabilidad de que la variable sea menor o igual que menos 0,92. Y de esta manera vamos a obtener la probabilidad considerada. Ahora bien, si buscamos en la tabla de distribución la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,68, esto corresponde a lo siguiente. Como pueden notar, esta probabilidad es equivalente a 0,75175. Y por otro lado, la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,92, como habíamos visto anteriormente, para calcular esta probabilidad, que en este caso es la probabilidad acumulada para un valor negativo de la variable, sería equivalente a la diferencia entre 1, es decir, la probabilidad total, y la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor antes mencionado, pero en este caso con signo positivo. Ahora finalmente, si buscamos esta probabilidad, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,92, esto corresponde a lo siguiente. Como podemos notar en la tabla, esto corresponde en este caso a 0,82121. Corresponde a esta probabilidad. Por lo tanto, con lo que teníamos anteriormente, finalmente obtendríamos lo siguiente. Y si ahora hacemos esta diferencia, esto corresponde a 0,17879. Entonces, si realizamos la diferencia entre 0,75175 y 0,17879, esto corresponde finalmente a 0,57296. Entonces, esta podríamos decir que corresponde a la probabilidad de que las estaturas de los estudiantes se encuentren entre 140 y 180 centímetros. Ahora bien, finalmente, para poder responder a la pregunta la cual mencionaba cuántos estudiantes se espera que midan entre 140 y 180 centímetros, tendremos que multiplicar esta probabilidad por la cantidad de estudiantes que, como habíamos visto en un principio, correspondía a 200. Entonces, si multiplicamos, esto aproximadamente equivale a 115 estudiantes. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y sigue aprendiendo en educatina.com.